Bienvenidos al paso número 41. Este es el paso número 41 de como discípulo de Cristo, ¿no? Discípulo de Cristo, discípulo segundo ya. Tenemos una nueva insignia. Y en este bloque vamos a aprender sobre el discipulado, discipulado. Hay tanto por aprender. Realmente somos discípulos de Cristo y no queremos serlo de nombre nada más, sino que queremos entender realmente sobre el discipulado, resaltar algunos errores, algunas deficiencias que cometemos y sobre todo, Señor, ser obedientes, Padre. Gracias, hermanos, por este tiempo, gracias por conectarse y seguir estos estudios, que estoy seguro que está siendo de mucha edificación para ustedes, para mí también, obviamente. Y antes de entrar de lleno a este bloque, hay que entender esto, ¿no? Mateo 28, del 18 al 20, Jesús se acercó y les habló diciendo toda potestad, no alguna, no una parte, sino toda potestad, todo poder, ¿no? Todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, o sea, toda la creación, todo lo que entendemos y conocemos y no conocemos también, ¿no? El mundo visible e invisible también. Por tanto, id, ¿no? Este id no es un verbo, no es un verbo en realidad, es una palabra que como que podríamos entender mientras vas yendo, ¿no? A veces se ha tomado este id y se ha usado mucho en misiones para decir que hay que ir al otro lado del mundo a evangelizar. ¿Es verdad eso? Claro que sí, hay que hacerlo, porque acá está. Y este es lo que se conoce como la gran comisión, ¿no? Que ya muchas veces dentro de la iglesia, en la actualidad, ya podríamos decir que es la gran omisión, ¿no? Hemos omitido tanto esta orden que hemos perdido el enfoque realmente. ¿Y cuál es el enfoque? Hacer discípulos. Hay que hacer discípulos. ¿Dónde? ¿Dónde? En todas las naciones. Entonces, ¿es necesario irme al otro lado del mundo? ¿Vuelvo a repetir? No. Todas las naciones. Hay cristianos acá y hay cristianos al otro lado también. Y donde no hay, hay que ir. ¿Y qué más hay que hacer? Bautizarlos, insertarlos en el cuerpo de Cristo, reafirmarlos. ¿Y cómo lo reafirmo? Enseñándoles, enseñándoles. ¿Enseñándoles qué? Que obedezcan los mandatos, todo lo que el Señor mandó, ordenó, todo lo que está en la Escritura, todo eso, que obedezcan, guardar, obedecer, ¿de acuerdo? Y acá hay una promesa que el Señor Todopoderoso, el Señor de la gloria, el Señor de señores, el Rey de reyes, dice, y he aquí, yo estoy con vosotros, con nosotros, todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acabe este mundo. Hasta que se acabe este mundo. Y en la eternidad también, obviamente, ¿no? Pero tenemos esa promesa y a veces perdemos ese enfoque. Y nos sentimos solos cuando el Señor dice que va a estar con nosotros y está con nosotros todos los días. Vamos a ver algunos ejemplos rapidito, porque quiero, por favor, que capten y entendamos lo que es el discipulado, ¿no? En seminarios, yo recuerdo, yo llevé también este curso que se llama Igle Crecimiento. Lo llevé porque estaba dentro del plan curricular, ¿no? Dentro del plan de estudio estaba, lo llevé. Pero siempre fui un poco reactivo al curso, porque no pensé ni pienso que es la manera, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando yo hablo de crecimiento, pienso en hacer crecer la iglesia. Y yo no hago crecer la iglesia. Y cuando pienso que yo puedo hacer crecer a la iglesia, me entrampo en estrategias. O comienzo a copiar modelos. Ah, mira esa mega iglesia en Estados Unidos, mira esa mega iglesia en Corea. Muchos pastores iban hasta Corea para ver cómo hacía este gran pastor que actualmente está preso. Y buscamos modelos y lo traemos a nuestro contexto. Y nuestro contexto es totalmente diferente. Y queremos hacer funcionar una estrategia que le funciona a ellos porque están en un contexto cultural, económico, social diferente al nuestro. Y fracasamos en eso. Y no confiamos en el Espíritu Santo, sino confiamos en nuestras estrategias.
Y cuando eso no funciona, comienzo a generar un marketing eclesiástico. Así lo he llamado yo. ¿Qué es el marketing eclesiástico? Desde mi humilde opinión, es buscar hacer cosas para captar adeptos para la iglesia, ¿no? Comienzo a hacer teatro, comienzo a hacer música, comienzo a hacer, enseñar cosas, comienzo a hacer campañas civiles, obras sociales, entre otras cosas, ¿no? Comienzo a hacer muchas cosas con el fin solamente de captarlos, ¿no? Que no se diferencia mucho de una empresa multinivel, de una empresa, hasta de un club, ¿no? Entonces quiero hacer gente, captar gente. Y me valgo de todas las herramientas que pueda para captar. Ah, mira, qué bien, mira, en esa iglesia local enseñan tal cosa gratis, ¿no? En ese tal sitio, tal, no, gratis. Y las personas se acercan a la iglesia local por esa curiosidad y se enganchan. Qué bonito, me gusta acá, me siento bien, y se sienten bien y siguen, pero siguen siendo mundanos, siguen siendo inconversos. Y no solamente personas adultas, sobre todo los jóvenes también, ¿no? Uy, qué bonito, me gusta cómo tocan, me gusta, tienen instrumentos, etcétera, etcétera. Y se usa ¿y es lo correcto? No, no es lo correcto, porque lo que se debe predicar es el evangelio. La única forma que un inconverso puede alcanzar la salvación es a través del evangelio del Señor Jesucristo. ¿Está mal que hagan esto? No, no está mal, mientras no se pierda el enfoque del evangelio, y se predique la palabra, y se predique la verdad, y no se allane el evangelio. ¿Hay muchos ejemplos? Sí, muchos ejemplos. Pablo, sí, Pablo, por supuesto. Pablo predicando en Atenas. Pablo predicando en Atenas es una maravilla, mis hermanos. ¿Por qué? Porque Pablo estaba predicando a una etnia, a un grupo humano que no conocía nada del padre Abraham, del contexto judío, de la escritura, no conocía nada de eso. Son griegos, paganos, idólatras. Pero ver a Pablo presentando el evangelio en Atenas, es maravilloso, es maravilloso. Entonces, a veces en las iglesias locales buscamos formar líderes, hasta escuela de líderes, ¿no? ¿Está mal eso? No está mal eso mientras se entienda que es un líder dentro de la iglesia. ¿Qué debemos formar? ¿Líderes o discípulos? La orden del Señor Jesucristo, ya hemos visto que es hacer discípulos, discípulos. El líder o discípulo dentro de la iglesia hay que entenderlo como siervo. Ese es el enfoque que tampoco debemos perder dentro de la iglesia. Nosotros estamos en el nivel discipulado. Tú tienes una insignia de discípulo de Cristo y necesitas entender esto. Porque si estás en este paso 41, es porque no has desertado hasta ahora. Aún a pesar de la dureza y de todo lo fuerte que se viene enseñando. Y seguimos tocando cosas fuertes que seguramente chocan con tu iglesia local. Es más, este video lo voy a subir a YouTube para que lo compartas con tu pastor también. No es que yo sea un reformador, yo soy el llanero solitario, soy el Quijote que me voy contra los molinos. Yo estoy enseñando lo que dice la Escritura y hay que entender. ¿Es lo mismo un líder en la iglesia que un líder en el campo empresarial, corporativo, económico? No, no. Hemos prestado nada más la palabra. El líder dentro de la iglesia es el siervo, el esclavo, el que sirve a más personas, el que le lava más pies a más siervos, a más hermanos en Cristo. Y también a los que no son hermanos. Ese es el punto, ¿de acuerdo? Así que si tú eres un líder, eres pastor, líder de grupo pequeño, anciano en tu iglesia, oficial, dicen algunos, ¿no? Algunos de la misión dicen oficial, no es que seas más, eres menos en realidad. No comiences a ver a la iglesia como una empresa, ¿de acuerdo? Entonces el líder, el discípulo, es un siervo, es un esclavo de Cristo, es un obrero que trabaja más. Entonces, ¿qué necesitamos hacer nosotros? Formar discípulos que formen otros discípulos. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. No como un cliché religioso, sino realmente entender.
que hacer discipulado es formar a otro discípulo. Es como digo, si yo no estuviera acá, alguien debería tomar la posta en el ministerio que dio Jesucristo y continuar la obra. Y continuar la obra. Ese es el punto. Porque ya dentro del ministerio hay hermanos maduritos ya. Es más, ya hay hermanos guiando jóvenes, por ejemplo. Entonces ya necesitan ustedes también formar a otros discípulos. ¿Mm? Entonces yo soy un discípulo que forma a otros discípulos para crear más discípulos. Y no con estrategias humanas, vuelvo a decir, por ahí había una estrategia de G12, tú agarras un grupo de 12, esos 12 después agarran a 12 más y se hace como una estrategia de multinivel, ¿no? No es así, la iglesia no funciona así, mis hermanos. Segundo Timoteo, y me gusta esta versión, porque le he puesto ahí la traducción del lenguaje actual, dice, tú has oído lo que les he enseñado a muchas personas. Pablo le está diciendo a Timoteo, ahora quiero que enseñes eso mismo a cristianos en los que puedas confiar. O sea, ya no está Pablo, sino Timoteo debe enseñar a otros cristianos que puedas confiar y que sean capaces de enseñar a otros y que sean capaces de enseñar a otros. Interesante, interesante. Me gusta esta versión. ¿Qué pasa cuando el hermano va a su iglesia local? A su iglesia local, o el ministerio también, ¿no? Hace poco hicimos una depuración dentro del ministerio. No necesitamos números, mis hermanos. Yo no quiero, en lo personal, hermanos que crean que son salvos por estar en un ministerio, y así debería ser dentro de las iglesias locales también. Si tienen que quedarse con 10 hermanos que realmente son creyentes y el resto no, debe ser así. ¿Por qué? Porque nos volvemos cómplices y peor aún, la sangre de ese hermano está sobre nuestras cabezas, porque yo le estoy haciendo creer que es salvo cuando no lo es. Es terrible eso. Debe arrepentirse y venir a Cristo. Y el hermano que es cristiano y está solamente solamente le gusta recibir, alimentarse, va, estudia, lleva todos los cursos, lee la Biblia, lleva los estudios, lee los libros cristianos, conoce todo, conoce los teólogos de hoy, de ayer, del pasado, los grandes teólogos, los pequeños teólogos, los nuevos teólogos, se lee los libros nuevos, tú conoces, el hermano está en todas, la hermana también, pero no es un discípulo que está cumpliendo la gran comisión. ¿Y en qué se vuelve? En un obeso espiritual. En un obeso espiritual. O a veces como un cabezón bíblico, ¿no? Sabe mucha Biblia, pero su corazón está hinchado de orgullo. Y como sabe mucha Biblia, y el hermano que no sabe, ¿no? Lo sobaja, lo humilla, lo maltrata. Porque no sabe, porque es nuevo. Y él sí sabe, pues, ¿no? Él sí sabe, entonces se siente en ese derecho, en ese poder de humillar. No, hermano, te equivocado usted, así no, la palabra dice esto, esto, esto. Corazón orgulloso. Mucha Biblia, se llenó su cabeza de Biblia, pero no bajó su corazón. El salmista dice, en mi corazón he guardado tus dichos, he guardado tu palabra. ¿Para qué? Para no pecar contra ti. Estos hermanos en la Biblia muchas veces no buscan pan para alimentar a otros, sino buscan piedras para tirar al hermano. Hay que tener bastante cuidado con eso. Y este estudio es para ti, ¿de acuerdo? No es para sí, el hermanito tal es así, la hermanita también es así. No, no, asúmelo como que es para ti. De repente tú eres un obeso espiritual, o eres un cabezón, pero una cabezona espiritual, una cabezona bíblica, ¿de acuerdo? Es para ti, asúmelo como que es para ti. Y si por ahí alguna vez ustedes ven que yo llamo la atención de una forma orgullosa, y cuando digo llamar la atención no es reñir, gritar o humillar o ultrajar, llamo la atención en el sentido de traer una lección o demostrar una lección, y lo hago de forma orgullosa, siéntete en total libertad, mi hermano, de decirme, llámame en público como quieras, mis hermanos, ¿sabe qué? Usted se pasó, se excedió, sentí un orgullo, porque el orgullo se filtra en el corazón, mis hermanos. Y ese pequeño filtro en el corazón es terrible, terrible herramienta de Satanás para el creyente. ¿Mm? Ojo con eso, mis hermanos. Entonces, ¿qué es importante?
no solamente que llenarme la cabeza de doctrina o engordarme todo día. Me sé, ese curso ya me lo llevé, hermano. Ese curso también, nivel 1, 2, 3. Ya estoy en otro nivel, ya estoy en un nivel semidios ya. No, no, no. Estoy en nivel ángel ya. Ya casi llego a arcángel ya. No, no. Te has caído en un problema, mi hermano. Y ten cuidado. Necesitas hacer un testeo a tu vida de creyente. Es importante entender la ortodoxia. La ortodoxia es la sana doctrina. Entiendo. Pablo cuando habla, no, entiende. Pablo habla a la mente, al cerebro, al entendimiento. Pero ese entendimiento tiene que moverme a una correcta emoción. Y esa correcta emoción me lleva a una correcta práctica. Esto lo hemos explicado en los primeros pasos, mi hermano. Si te has olvidado, ahí están en YouTube, vuelve a revisar. ¿De acuerdo? Eso ya lo hemos explicado. Estoy repasando nada más. Es interesante también las competencias que se hacen entre las iglesias locales, ¿no? En esa avenida, en esa cuadra, ya hay una iglesia cristiana. Pero la iglesia cristiana de otra denominación también pone su iglesia ahí. ¿Estará bien eso? No, no, pero ellos son bautistas. No, pero ellos son pentecostales. No, pero ellos son metodistas. No, pero ellos son luteranos. No, pero ellos son de la alianza. No, pero ellos son, etcétera, etcétera. ¿Somos hermanos en Cristo o estamos dividiendo la iglesia? Por eso que en este ministerio somos interdenominacionales. Enseñamos la escritura. ¿Le has rendido tu vida a Cristo? Somos hermanos en Cristo. ¿De acuerdo? Esto me recuerda a la historia de dos pastores en pueblos. Había una iglesia en un pueblo y en otro pueblo. Entonces el pastor del pueblo A va a visitar al pastor del pueblo B. Y le dice, pastor, le dice, no, con siervos, dice, vamos haciendo una campaña evangelística. Y el pastor de la iglesia B le dice, no podemos hacer eso. Y lo mismo que le estoy diciendo yo, ¿no? Somos hermanos en Cristo, ¿no? Hagamos una campaña evangelística para que los pueblos vengan, rindan su vida a Cristo. Y el pastor del pueblo B le dice, no podemos hacer eso, dice. Porque al final de la campaña, y muchos rindan su vida a Cristo, ¿para dónde van a ir esas ovejas? ¿Para tu iglesia o para mi iglesia? ¿Se dan cuenta? Y esta es una historia real, mis hermanos. Esta es una historia real en una ciudad. O sea, la preocupación es, ¿van a ir a tu iglesia local o a mi iglesia? ¿No? O sea, no le importa si realmente esa persona se salva. Donde se vaya, en A o en B, y que venga Cristo. Eso es lo importante. Pero yo, no podemos hacer eso. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Las iglesias cuando comienzan a ver en el liderazgo, los ancianos comienzan a discutir y se van a dividir, no les importa a veces los hermanos nuevos. No, esto es lo que importa. No les importa a los hermanos nuevos, les importa que ganar ellos esa querella, esa disputa interna. No les importa a los hermanos nuevos. Si se tienen que ir, se irán, pues. No les importa. Es que han perdido el enfoque. ¿Por qué lo estoy diciendo, mi hermano? Porque tú como discípulo y discipulador también ahora, no voy a hacer que caigas en este tipo de errores. ¿Y las ovejas de quién son? ¿De los pastores? ¿De las iglesias locales? ¿De los ancianos? No, las ovejas son de Cristo, mi hermano. Las ovejas son de Cristo, ¿de acuerdo? Lo de este ministerio, son mis ovejas. Todos ustedes son mis ovejas. No. Acá no es así, mis hermanos. Ni yo puedo, mi ovejita, sí, ya, y mi ovejita. A veces decimos así, los chicos, yo he escuchado a los jóvenes también decir eso, ¿no? Los jóvenes dicen, sí, la hermana, ese fue mi ovejita, mi ovejita. No es tu ovejita. Las ovejas, si lo consideramos como ovejas, son de Cristo. Juan 21, ¿no? Cuando le pregunta si lo amaba a Pedro, el Señor Jesús, ¿qué le dijo? Apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas, ¿no? Y en el versículo 17 dice, Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿De quién son las ovejas? De Cristo, mis hermanos. ¿De quién es la oveja tú? De Cristo, mi hermano, mi hermana.
Otro problema en relación al discipulado es la falta de madurez en la iglesia. Una iglesia inmadura es un problema, mis hermanos, un problema. Las iglesias inmaduras por lo general tienden a las divisiones, Y cuando hablo de divisiones, no necesariamente es por los hermanos de abajo, porque cuando el pastor tiene esa capacidad de pastorear, alimentar y ver cuando hay un problema dentro de su iglesia local, llama a los hermanos y dice, ¿qué está pasando acá? ¿Qué es lo que está pasando acá? Vamos a la escritura, hay que volver a repasar la escritura. ¿Ah? Tienes muchos años acá, pero no has madurado, vamos a regular eso. Así es simple, sencillo. El hermano inmaduro a veces se resiente y se va. A veces resiente y se va. Pero cuando el liderazgo es inmaduro, y ese es un problema. Ese es un problema. Y ese es el problema del hermano inmaduro, que siempre está interesado más en recibir que dar. Siempre, no, esta iglesia es así, que el pastor hace así, que el pastor esto, que el pastor aquello, que el hermanito es un mal líder, que la hermanita está haciendo esto, que este está haciendo mal. Es el criticón, el que siempre está buscando, pero él no contribuye a su iglesia local. No contribuye a su iglesia local. Y cuando hablo de contribuir, hablo de términos espirituales, porque el que contribuye económicamente dice, oye, yo doy, he escuchado a hermanos decir, no, oye, yo doy mi plata acá en esta iglesia, cuando dejan sus diezmos, ofrendas, yo doy mi plata, o sea, porque da su plata, se siente en derecho, que ese hermano está en un club cristiano. Y ese problema a veces lo ocasionan, ¿quién? Los mismos pastores. ¿Por qué? Normalmente cuando alguien llega a una iglesia local, ¿qué hace en esa iglesia local? Se vuelve miembro de esa iglesia local. Se habla de membresía, ¿no? Por eso se habla de membresía. Se hacen miembros de esa iglesia local. ¿Qué hacen? Básicamente tres cosas. Congregan, dan sus diezmos y sus ofrendas y cuidan que su iglesia no pierda prestigio. Eso hacen básicamente un creyente en una iglesia. Pero esas tres cosas lo hace un integrante de un club. Un club también frecuenta su club cada cierto tiempo, ¿no? También paga su prima en ese club y también se preocupa que su club sea un club de renombre. Entonces, por eso que yo cada vez que puedo lo digo, ¿no? Entre los pseudo creyentes convencidos o no nacidos seguramente, ¿no? Entre ese que entró y se sintió cómodo, ¿no? No fue confrontado su pecado y entre el que participa en un club. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre uno y el otro? Ninguno. Entonces, por defecto, está en un club cristiano, se siente bien. Por eso que incluso dentro de las iglesias locales hay personas que van a esa iglesia porque se sienten bien, pero siguen frecuentando o son de su religión o su secta. Así es. Y es interesante porque un niño, mis hermanos, tener una iglesia llena de niños es complicado. Y tomando este punto, cuando observamos la mente o la manera de pensar de un niño, ¿no? Tú le das a un niño, por ejemplo, un niño, una moneda de oro macizo y un chocolate, ¿cuál le importa más? El niño ni cuenta se da del oro, ni cuenta se da de lo que podría, o el costo, el valor, o lo que importa el oro. Le importa más el chocolate. ¿Sí o no? ¿Cuál elegiría? El chocolate, pues. Un hermano inmaduro, y en general una iglesia inmadura, ¿qué le importará más? ¿Lo valioso o lo material? Por eso que hay hermanos que se enfocan en lo material. Iglesias locales, pastores que se enfocan en ¿qué? En hacer construcciones más grandes, tener cosas más grandes, tener cosas más lujosas, tener tecnología de punta. Se enfocan en cosas materiales, pero pierden de vista que el enfoque que es importante. ¿Y cuál es? Lo espiritual. Al igual que el niño, eligen lo material, lo que les gusta, y pierden el enfoque de lo valioso. Espero que le hayan comprendido esto. ¿Qué más en relación al discipulado? Que cuando el discipulado no es efectivo, o no se está haciendo el discipulado, peor aún, tenemos una iglesia llena de niños. ¿Cómo son los niños?
hacen rabietas, gritan, hacen bulla, desorden, reniegan, hacen problemas, se pelean entre ellos. Esa es una guardería, es una iglesia de niños. Por eso la importancia del discipulado dentro de una iglesia. Esa es la importancia del discipulado dentro de una iglesia. La atención, y el problema es que a veces el liderazgo, y entiéndeme por líderes, ya lo expliqué, a los ancianos, el cuerpo de pastores, se enfoca a veces en los niños. Tantos niños hay, tanto, y no quieren madurar, que se enfocan tanto en los niños que hacen prédicas o consejería o cuidado o programas o estudios bíblicos para niños. Entonces, ¿qué pasa con los hermanos que son maduros, que quieren alimento sólido, que quieren crecer, que quieren madurar esa iglesia? Van y se sienten que en las prédicas le dan galleta con leche, ¿no? Galleta con leche, papilla. Entonces, hermano, esto no es para mí. ¿Qué pasa con esos hermanos? Se van de la iglesia local. Se van de la iglesia local. Entonces, eso se vuelve un problema. Muchos se van por este problema, mis hermanos. Hablar pastores, líderes no ancianos, orgullosos y celosos o inmaduros. ¿Existe eso? Sí, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, porque muchos son teólogos, pero no son pastores. Es importante eso, saber entender eso. Un teólogo puede ser pastor, sí y no. Sí y no. ¿Un teólogo puede ser pastor? Sí. ¿Puede ser teólogo nada más? Sí, por lo general teólogo, ¿no? Puede ser sí o no. ¿Un pastor puede ser teólogo, sí o no? Al revés, la pregunta al revés. ¿Un pastor puede ser teólogo, sí o no? Un pastor necesariamente tiene que ser un teólogo. Esa es la diferencia. Vuelvo a repetir, vuelvo a repetir. ¿Un teólogo puede ser pastor? Sí y no. ¿Un teólogo puede ser pastor? Sí, puede ser pastor, claro que sí. ¿Pero puede no serlo también? Claro que sí, sigue siendo un teólogo. Pero un pastor puede ser teólogo, sí o no. Definitivamente ese pastor tiene que ser teólogo, sí o sí. Espero que se entienda. Y cuando digo teólogo, no me refiero a llenarse la cabeza de Biblia o saber mucha Biblia, sino que se mueva en las tres esferas: la ortopatía, la ortodoxia, la ortopatía y la ortopráctica. No puede haber un pastor renegón. No puede haber un pastor chismoso. ¿Lo existe? Sí hay. ¿Somos perfectos? No. ¿El pastor es perfecto? No. Pero es un pastor que debe reflejar a Cristo y estar en la capacidad de decir, al igual que Pablo, imítenme a mí. Si alguien tiene que ver a Cristo y reflejar a Cristo, es el pastor. Es el pastor. El que debe reflejar a Cristo es el pastor. ¿Cómo ve la iglesia a Cristo? En el pastor. ¿Cómo veían los que estaban llegando a los pies de la cruz? ¿Cómo veían y veían a Pablo? ¿Y Pablo qué decía? Imítenme a mí, así como yo imito a Cristo. Esa debe ser la capacidad que debe tener todo pastor. Interesante. Ojo con esto, no hay iglesia perfecta. Hay hermanitos que van saltando de iglesia en iglesia, iglesia en iglesia. Porque, no, acá me gritó el pastor. No, acá me riñó el pastor. No, acá no predicamos. Acá van buscando la iglesia perfecta, ¿no? Y siempre comento esta broma, ¿no? Esta anécdota de la hermanita que se acerca a un pastor y le dice, pastor, disculpe, estoy buscando una iglesia perfecta, porque en la que estoy, no, pasa me estuve en esta, mira, pasaba esto, pasó esto. Mira, hermana, le dice, el pastor muy sabiamente le dice, mira, hermana, la verdad es que no conozco una iglesia perfecta. Y si lo conociera, no le diría dónde es, porque si usted fuera a esa iglesia, la volvería imperfecta. Interesante. Otro detalle en relación a las iglesias locales y el discipulado. Estamos más enfocados en los dones espirituales, el hablar en lenguas, el fuego, el avivamiento y tantas cosas más que trae el Espíritu Santo en relación a los dones, que en el fruto. La gente está más en lo espectacular, en lo sensacionalista. Eso le llama más la atención y están enfocados. Esa es una iglesia inmadura.
rayando en el sectarismo. ¿Por qué? Porque la iglesia da el fruto. ¿Realmente esta iglesia manifiesta el fruto del Espíritu Santo? ¿Tiene amor? ¿Tiene fe? ¿Tiene paz? ¿Tiene paciencia? ¿Es bueno? ¿Es amable? ¿Es bondadoso? ¿Tiene fe? ¿Cree? ¿Tiene dominio propio? ¿Se dan cuenta? Esa realmente, la iglesia está dando esos frutos, está manifestando esos frutos, o está, no, la sensacionalidad, sí, que el fuego, que terrible. ¿De acuerdo? Ojo, mis hermanos, ojo. Hay que evitar otro error. Lo digo porque ustedes ya están en un nivel de discipulador. Ustedes ya son discípulos. Están en ese nivel. Ustedes están en la capacidad de servir en las iglesias locales. Acá en este paso 41 ya podrían servir en sus iglesias locales. Y este es un error que se comete. Y lo digo, mira, son algunos errores que yo lo estoy diciendo con conocimiento de causa, mis hermanos. Yo lo he visto. Una mesa. ¿Quién va a hablar? ¿Quién va a enseñar? Ah, el hermano, porque el hermano es ingeniero. No, el hermanito es doctor. No, el hermano que él que enseñe, porque el hermano es coronel, retirado del ejército. O él ha estado en la marina. ¿Quién les ha engañado, mis hermanos, que para enseñar la palabra de Dios se necesita grados académicos? ¿Quién ha enseñado eso? ¿De dónde salió ese criterio? Y lo usan los pastores. Los pastores nombran a sus adjuntos, a sus sucesores, nombran a los que son de rangos académicos, que tienen grados académicos, o que son empresarios, o con poder adquisitivo. ¿Quién ha hecho eso? ¿De dónde salió ese criterio? Si los necios del mundo ha escogido Dios para humillar a los sabios, lo débil del mundo, los tontos, los necios, ese soy yo. Ese soy yo. Y ese eres tú también. Así que no cometas el error de nombrar a dedo. Yo recuerdo, terminamos un estudio de ETE hace muchos años ya, y veíamos, ¿no? Y yo decía, Señor, no puedo caer en este error. Yo definitivamente, yo rechazaba hace muchos años desde que llegué al Señor Jesús. Y la humildad no es un tema de vanagloria, pero es un tema de decir, ¿qué hago? Señor, por favor, y me puse en oración. ¿A quién nombro para que dé el discurso final? Y habían personas, sí, pues, que sabían mucho del estudio, ¿ah? Y que tenían muy buena nota en el estudio. Pero el Señor me guió y me dijo, persona. Y yo le dije, hermanita, ¿puede usted dar las palabras finales de discurso? Me dijo, no, hermano, yo no sé hablar, yo no, no sé hablar en público, no, me da vergüenza, etc. Si gusta, apúntelo, digo, lo que esté en su corazón, escríbalo y lo lee. Bueno, hermano, lo voy a hacer, me dice, no sé. Y cuando esa hermana salió, dio un discurso tan elocuente, mis hermanos, que la mitad del auditorio terminó con las lágrimas, o con los ojos lagunados, o con lágrimas en el rostro. Porque salió de su corazón, no de su intelectualismo. ¿De acuerdo? Entonces hay que tener bastante cuidado con eso. Se nombra al que es, puede ser una persona que puede tener 20 años en la iglesia y ser un niño. Como puede ser un muchachito de veinteañero que tiene un año en la iglesia, pero sin embargo ha buscado y ha obtenido esa sabiduría de Dios. Ojo con esto. ¿Y cuál es el problema? Cuando tú nombras a alguien, y cuando digo nombrar, incluso hasta en esferas pastorales, a niveles pastorales, se ve eso. ¿Qué dice la palabra? Dice, Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Alguien que es nuevo, que no sabe mucho, que no tiene experiencia. A ese no hay que nombrarlo todavía, hay que discipularlo, tiene que madurar. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Eso es lo que pasa con muchos hermanos.
Muchos hermanos a veces les dan, y hermano, usted va a ser el líder de varones. Hermano, hermanita, usted va a ser líder de mujeres. Usted va a guiar un grupo de estudio de mujeres, usted va a guiar un grupo de varones. O hermano, usted va a guiar el grupo de matrimonios. Esos hermanos se sienten empoderados, se sienten con poder. ¿Y sabes qué comienza a pasar? Ya comienzan a mirar de reojo al otro hermano. No, estos son míos, estos son tuyos. No, ese no es de este grupo, estos son de mi grupo. No, comienzan a hacer divisiones. Inmadurez. Una de las primeras correcciones a los corintios. Inmadurez. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación. No es que el diablo lo vaya a condenar. El diablo no condena a nadie. Él más bien está siendo condenado. Sino que, ¿cuál fue la condenación? La condenación del diablo, de él, ¿cuál fue? Orgullo. Orgullo. Volvemos a lo mismo. Corazón orgulloso. Juan escribe también, yo escribí una carta a la iglesia, pero Diótrefes no acepta mi autoridad, pues le gusta mandar. El apóstol Juan escribiendo a un tal Diótrefes. Y en las iglesias también hay Diótrefes. No, yo he dicho. Pastores autoritaristas, dictadores. Son dictadores dentro de las iglesias locales. Muy bien. Acabo de hacer, para verlo a la luz de la escritura, el discipulado o el discípulo recién nacido, ¿no? Respondió Jesús y le dijo, de cierto, que el que no naciera, te digo que el que no naciera de nuevo no puede ver el reino de Dios. El Señor Jesús a un anciano, ¿eh? A un conocedor, a un hombre muchos años mayor que él, está diciendo, tienen que nacer de nuevo. Y vas a ser un bebé. Segundo a los Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Nuevo, es un bebé, es un recién nacido. Ese es un discípulo, es un bebito. No le puedo agarrar a nalgadas, a latigazos, o correazos, o llamar la atención bruscamente. Es un bebé. Tengo que cuidarlo. Tengo que hacer que madure, discipulado. No todos los hermanos, no te guías por la edad cronológica. No todos los hermanos tienen la misma madurez espiritual. Y sobre todo alguien que viene a los pies de Cristo es un bebé. Así tenga 60, 70, 80 años, es un bebé en Cristo. Cuando ya es niño, ¿no? Este niño, ¿qué pasa? Dice, tiene ese hambre, tiene hambre. ¿Y qué hay que darle? Leche hay que darle. O tú a un bebé le das su arroz con pollo, su tacu-tacu. No, a un bebé se le da leche. Y el bebé quiere su leche. ¿Qué quiere decir? Que quiere estudiar la palabra de Dios, conocer al Señor, obedecer al Señor. Desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Dice el apóstol Pedro. ¿Y qué pasa con los hermanos que ya tienen muchos años y siguen tomando leche? No quieren madurar. No les importa madurar. Ahí hay un problema. Por eso que el apóstol Pablo le llama la atención a los corintios y dice, os di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois capaces todavía. Son niños ustedes. Hebreos dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido, dice el autor de Hebreos 5:13. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Muchos tienen muchos estudios, han leído la Biblia, pero siguen siendo niños. Problemáticos, conflictivos, divisivos, etcétera, etcétera. Ahí está la palabra, es clara, mis hermanos. Vamos terminando. Acompáñenme, por favor, en este pasaje bíblico, mis hermanos. La palabra realmente nos debe sorprender, como siempre. Entiendan, por favor. Este es un discípulo maduro, hablando a un discípulo maduro. ¿Cómo se siente? ¿Cómo ve? ¿Cómo entiende? ¿Cómo busca la sabiduría? Escuchen este pasaje, 1 Corintios 2, del 6 al 16. Sin embargo, cuando hablamos con los que ya entienden mejor el mensaje de Dios, maduros, hablamos con sabiduría, pero no empleamos la sabiduría humana como la emplea la gente y los gobernantes de este mundo. El poder que ellos tienen está condenado a desaparecer. Nosotros enseñamos el mensaje con palabras inteligentes que vienen de Dios. Ese mensaje habla de los planes de Dios que tenía Dios
que Dios tenía en secreto desde antes de crear el mundo y que Él quiso manifestarnos para que podamos compartir su gloria. Claro que este plan inteligente de Dios no lo entendió ninguno de los gobernantes del mundo. Si ellos lo hubieran entendido, no hubieran colgado de la cruz a nuestro Señor, quien es el dueño de la vida. Como dice la palabra, para aquellos que lo aman, Dios ha preparado cosas que nadie jamás pudo ver, ni escuchar, ni imaginar. Dios nos dio a conocer todo esto por medio de su Espíritu, porque el Espíritu de Dios lo examina todo, hasta los secretos más profundos de Dios. Continúa, nadie puede saber lo que piensa otra persona, solo el Espíritu de esa persona sabe lo que ella está pensando. De la misma manera, solo el Espíritu de Dios sabe lo que piensa Dios. Pero como Dios nos dio su Espíritu, nosotros podemos darnos cuenta de lo que Dios en su bondad ha hecho por nosotros. Cuando hablamos de lo que Dios ha hecho por nosotros, no usamos las palabras que nos dicta la inteligencia humana, sino que usamos el lenguaje espiritual que nos enseña el Espíritu de Dios. Los que no tienen el Espíritu de Dios no aceptan las enseñanzas espirituales, pues las consideran una tontería. Y tampoco pueden entenderlas porque no tienen el Espíritu de Dios. En cambio, los que tienen el Espíritu de Dios, todo lo examinan y todo lo entienden. Pero los que no tienen el Espíritu de Dios no pueden examinar ni entender a quienes lo tienen. Como dice la Biblia, ¿quién sabe lo que piensa el Señor? ¿Quién puede darles consejo? Pero nosotros tenemos el Espíritu de Dios y por eso pensamos como Cristo. Tremendo este pasaje. Esa es la manera, la convicción de un cristiano maduro, mis hermanos, que entiende cosas espirituales. Un cristiano, mis hermanos, qué interesante, porque mira, el cristiano a veces, el cristiano busca ciencia. Ciencia, entendamos por ciencia, información que se procesa en conocimiento, ¿ya? Ciencia, información que se procesa en conocimiento. ¿Qué quiere decir eso? Que yo busco saber la Biblia, cuántos libros tiene la Biblia, cuántos capítulos tiene cada libro, quién lo escribió, cómo lo escribió, la etimología de la palabra, la teología, la doctrina, lo contrario, las sectas, las religiones, todo eso es ciencia. Conocer la Biblia, tapa a tapa, memorizarme los versículos, eso es ciencia. Pero el discípulo maduro no busca solamente ciencia, sino sabiduría. Sabiduría. ¿Sabiduría de qué? ¿Del hombre? ¿De la autoayuda? No, sabiduría de Dios. Son cosas diferentes. El hermano nuevo necesita eso, ¿no? Ser discipulado, conocer la escritura, conocer la parte, los libros, la historia, eclesiología, soteriología, bibliografía, los padres de la iglesia, las doctrinas, todo eso. ¿Está bien? Ciencia. Pero lo que necesita el discípulo maduro ya se mueve en esferas de sabiduría. ¿Y sabiduría qué es eso? El que encuentra tesoros, el que descubre misterios y los revela, los enseña, los saca a relucir. Ese es el sabio, mis hermanos. ¿Hay sustento para lo que estoy diciendo bíblico? Por supuesto que sí. Pero el tiempo nos ha ganado. Solamente quiero terminar con este versículo que dice, en relación al Señor Jesús, al niño, cuando era niño, el Señor Jesús, Lucas nos cuenta, dice, ¿y Jesús crecía en qué? En estatura, en sabiduría y en gracia para con Dios y para con los hombres. Cuando uno lo lee así, mira, sabiduría, estatura, y el Señor iba creciendo. Pero cuando uno analiza este versículo, el Señor Jesús, en su condición de hombre, 100% hombre, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, 100% Dios, 100% hombre, en esa condición, crecía físicamente, como todos nosotros, maduramos, en sabiduría, dice. ¿Cómo sabiduría? Mental, estudiaba, iba a la sinagoga, mental, emocionalmente también, y en la práctica, obviamente. Así debemos crecer nosotros también. ¿Cómo más debemos crecer? En gracia. ¿Cómo en gracia? Para con Dios, espiritualmente. Y para con los hombres también. Con Dios, vertical y horizontal. Con los hombres, en lo social también debo crecer. El hombre, no, el cristiano no es una isla, no vive aislado, está en este mundo de oscuridad, de maldad, pero brilla
Por eso la oración del Señor Jesús es para estar en este mundo, no que nos quite, sino que nos preserve de este mundo. ¿De acuerdo? Muy bien, mis hermanos. Ahí están las actividades que tienen que hacer. Cuídense mucho, sigan estudiando, perseverando, y Dios les bendiga grandemente. Fue con ustedes Jorge Ocampo, siervo del Señor Jesucristo.